Sí, gracias, señor consejero. Pues bueno, a ver si nos aclaramos, porque riesgo es riesgo de desempleo, se sabe lo que es, no tener empleo. Vamos. Según el último informe de la Fundación Conocimiento y Desarrollo, que analiza la realidad universitaria española, en Asturias se observa un dato más que negativo para nuestra región, y es que los titulados universitarios asturianos tienen un riesgo de paro, señor consejero, más elevado que los universitarios de otras regiones de España. Con datos del año 2022, entre la población en edad de trabajar que tienen estudios superiores, Asturias tiene una tasa de 8,53%, la más alta de todas las provincias del norte. Los indicadores del empleo de los titulados nos sitúan una vez más a la cola del país. De hecho, según este mismo informe, la tasa de empleo de los universitarios en Asturias es la segunda peor de España. Una vez más, los datos ponen de manifiesto los problemas que sufre la economía regional. Asturias ofrece menos empleo que el resto de las comunidades autónomas, menos oportunidades de encontrarla en todos los sectores de nivel de estudios y especialmente mala entre las generaciones más jóvenes. Y ahí se incluye, señor consejero, los que acaban de incorporarse al mercado laboral o los que acaban su carrera y sus estudios universitarios. Aquí los indicadores son los peores para Asturias respecto al total siempre. El mercado laboral asturiano es muy árido para quienes empiezan a trabajar, hayan estudiado lo que hayan estudiado. Fíjese, cuando se hacen encuestas a los universitarios, señor consejero, un 56% de los encuestados quieren quedarse a trabajar en Asturias. Y que si se fuesen, un 86% de ese 56% querrían volver a encontrar un futuro a largo plazo en Asturias. Bueno, pues sentar las raíces para su vida. Un 30,50% de los estudiantes universitarios no creen que encontrarán trabajo en Asturias 12 meses después de finalizar sus estudios. Por tanto, ¿dónde se van y por qué se van, señor consejero? Proyección laboral, por proyección laboral un 72,19%. Por condiciones laborales,